Mirta es psicoanalista de umbral, profesional colaboradora, atiende en Pamplona, ejerce la profesión hace más de 20 años y trabaja con niños, con adolescentes y con adultos. Ujú, Y hoy va a hablarnos de esta clase. ujú. Adelante. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecer una vez más a Umbral por la invitación que me han hecho, invitación para exponer lo que acontece en este seminario, con el deseo... Acontece. Acontece, sí, porque hay muchas cosas que acontecen en este seminario. Con el deseo, mi deseo de poder generar un vivo debate sobre lo que intentaré transmitir. En esta clase me he encontrado con algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Como estamos viendo, este es un seminario especial en el que Lacan ofreció hacerlo cerrado en algunas de sus clases. Esta, la número 13, y la siguiente han sido cerradas a un público muy selecto, dándole la palabra a diferentes analistas, entre ellos Leclerc, Houry, Balabrega, también estaban Miller, Safwan, Manoni. Ellos van a tomar la palabra en la siguiente clase, que es la 14. Diría que lo que se expone aquí es una viva discusión entre analistas sobre un texto de Sergi Leclerc. Como decíamos, Lacan lo define como seminario cerrado. Algo cerrado viene de cerrar, un espacio o lugar que no tiene comunicación con el exterior, o si la tiene es escasa o esporádica. Les confieso que así me encontré cuando empecé a leer esta clase. Aparecen aquí distintas reflexiones, críticas, discursos que están cerrados a unos pocos. Esto me ha puesto a trabajar, a investigar y a encontrarme con algunos hallazgos que emergen como algo nuevo, aunque tengo muchas preguntas que no tengo respuesta. En el inicio, Lacan se pregunta si antes de finalizar el año se llegará a encontrar alguna regla, algún estilo. Yo creo que esta ha sido una preocupación constante en toda su enseñanza. Hace alusión al tiempo, un tiempo corto, quizá un tiempo corto para dar cuenta de sus reflexiones. Cita en esta clase el término informes, informes que se extraen de estos seminarios cerrados. Es el nombre que merecen, dice Lacan. Me pregunto el por qué los llama así. El informe es un texto en el que se reporta información sobre un tema y se formulan conclusiones al respecto. ¿Cómo sería una forma de concluir o de querer hacerlo? Para concluir, se necesita instalar un tiempo, tiempo instante de ver, tiempo para entender y después sí llega el momento de concluir. Pregunta a su auditorio quién no está de acuerdo con esto, para pasar a afirmar de una forma contundente que sí, son informes, porque es el nombre que merece a lo que han estado escuchando. Alude a la suerte de quienes llegaron en el momento justo para obtener los textos de dichos informes. Bueno, como no tiene pelos en la lengua, muestra su incomodidad de entrada, no sin antes remitirse a él mismo, como cometiendo una imprudencia por decir que esperaba la colaboración de quienes retiraran el texto de Leclerc. Cuestión que implicaría que quienes tomaran el texto y no aportaran una contribución serían señalados. Manifiesta que se sorprende al enterarse que quienes no tomaron el texto lo hicieron para luego no exponerse al reproche de no haber respondido a este. Yo creo que esta ha sido una constante, ¿no? Apelar a que de alguna manera los psicoanalistas no sean solo discípulos, sino que se mantengan más bien en una posición crítica. Eso es lo que en varios de los seminarios hemos constatado, ¿no? De hecho,
Bueno, volviendo un poquito con el tema del informe, dice, a este texto lo llama el informe de Leclerc, cuestión que me ha llevado a indagar de qué informe se trataba, y me he encontrado también que se llama el caso Philippe, la historia del hombre del unicornio o el sueño del unicornio. Todo esto que viene diciendo Lacan es una manera de recordar a su auditorio para qué están allí y por qué le dio el carácter de cerrado. Les recuerda que se trata de la puesta a punto analítica de las consecuencias de la investigación a la que se podría titular ontología subjetiva, aclarando que no quiere decir que lo subjetivo sea la ontología, sino que se trataría de la ontología del sujeto a partir del momento en que hay inconsciente. Como sabemos, la ontología es una rama de la filosofía que estudia el ser. Lo que pertenece a la ontología le permite a Lacan dar cuenta del ser del sujeto que habla y de su deseo. Se pregunta, ¿cuál es la ontología del sujeto a partir del momento en que hay inconsciente? Dice, esto tiene consecuencias porque atañe a la responsabilidad del psicoanalista. Por tanto, implica que esto debe ser construido. Pretende dar un muestrario, quiere mostrar algo, un étalage en francés, que es mostrar. Un muestrario es una colección de muestras que se enseña para dar a conocer algo. Muestrario es también lo que puede ser útil para la clínica. En este sentido, creo que en este seminario nos quiere dar a ver un muestrario donde se incluyan los problemas cruciales con los que como analistas nos vamos a encontrar. El nombre propio es uno de los problemas cruciales. Lacan lo trabaja como un problema crucial. Creo que su intención en todo este seminario es elaborar una lógica de la falta. Insiste en lo irreductible, lo real en juego que es lo imposible, saber sobre el sexo. No es casual la referencia que hace al momento histórico que sucede 6 días antes de este seminario cerrado. Es una fecha señalada. El 18 de marzo de 1965 se produce un acontecimiento mundial, el primer paseo espacial de la astronáutica a la Luna. Alexei Leonov maniobra 10 minutos fuera de la nave espacial a la que se mantiene unido por un largo cordón umbilical. Lo vemos en el dibujo, sí, en el dibujo que ahora Alejandro nos va a poner. Ahí. Bien. Sí, no importa. Sí, bueno, lo vemos en el dibujo que representa a Leonov en esa ontología del sujeto. Es decir, cómo el hombre puede ser esa cosa eyectada y al mismo tiempo conectada al objeto A. Se pregunta, ¿dónde está el deseo sino a nivel del gran otro? ¿Quién sería el gran otro en este caso? ¿La US? Esta hazaña contada así por Lacan parece tener un efecto cómico, ya que produce la risa del público. Este efecto cómico que se encuentra es que es efectivamente la estructura del fantasma como tal realizada. Como vemos, una vez más, Lacan no se sustrae de la subjetividad de la época. En repetidas ocasiones hemos escuchado la célebre frase, mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de la época. El horizonte vendría a funcionar como aquello que nos orienta, que nos ayuda a recorrer el camino, tal como lo planteaba Eduardo Galeano respecto a las utopías. La utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Si bien no se alcanza, nos ayuda a avanzar. Bueno, algo de eso es lo que intentaremos hoy, lo que vamos a intentar.
caminar juntos y avanzar. En el inicio de este seminario cerrado, Sergi Leclerc toma la palabra para proponer que la discusión empiece por su texto e invita a los participantes a hacer sus intervenciones. Voy a empezar por comentar este texto de Leclerc, El sueño del unicornio, que aunque también lo ha trabajado Laura y Claudia en este seminario, creo que es necesario para situarnos en los comentarios sobre el mismo que aparecen en esta clase. El sueño del unicornio es el nombre con el que se conoce. El sueño del unicornio no está en el seminario. Si alguien lo quiere, nos lo pide porque lo tenemos, facilitado como siempre por el maravilloso bibliotecario de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, que es nuestro Salvador. Es muy generoso además. Entonces lo tenemos en el ordenador, lo podemos enviar a quien lo quiera. Sí. En menos de 24 horas nos soluciona todo. Lo que se le pida. Sí, la verdad que sí. No lo manda. Sí. Bueno. Desde aquí, no sé si alguien de la Escuela Freudiana de Buenos Aires está escuchando, pero nuestro agradecimiento forever. El sueño del unicornio es el nombre con el que se conoce la presentación de un fragmento de análisis de un paciente de 30 años al que llamará Philippe, analizante de Leclerc. Aunque esto no está tan claro, ya que con el tiempo ha aparecido una versión muy difundida de que en realidad se trata de un sueño que Sergi Leclerc había soñado durante su análisis con Lacan. Hasta el momento, no existe ningún documento que contenga la confirmación directa de Leclerc de que así fue. Por tanto, lo vamos a considerar esto como una conjetura. Si se tratara de una conjetura, de un sueño del propio Sergi, me planteo algunas interrogantes. ¿Podría haberse convertido en un referente para la interpretación lacaniana de sueños, aún sin tener en cuenta la dimensión de lo transferencial en juego? Bueno, son preguntas que me han venido en relación a esta posible conjetura. Ahora bien, aunque en esta presentación se informe que se trata de una neurosis obsesiva, no lo llamaría un caso clínico. No hay datos, porque no hay datos en cuanto a los síntomas, la demanda, la historia de Philippe, al lugar de los sueños en la progresión del análisis. Solo se sabe de cierta dificultad en las elecciones amorosas del paciente y una pequeña fobia a los granos de arena o migas de pan. Tampoco hay datos en relación a la transferencia, cuestión que señaló muy bien Graciela en la clase que dio Claudia, que dijo no aparece nada de la transferencia. Esta omisión o censura, ¿qué efectos puede tener en la interpretación que nos presenta Leclerc? ¿Qué de la verdad del deseo inconsciente se quiere ocultar o revelar en ese sueño, en el caso de que ese sueño sea suyo? No lo sabemos. Nosotros nos vamos a ceñir y volver al texto y hablar del caso Philippe. El texto lo presentó Leclerc en 3 momentos diferentes, siempre ante Lacan. Inicialmente fue expuesto en el Congreso de Bonneval en 1960 junto a Laplanche. Posteriormente fue publicado en 1961 en Les Temps Modernes bajo el título El inconsciente, un estudio psicoanalítico, donde se articula el texto clínico con principios teóricos del psicoanálisis. Leclerc hizo una segunda presentación en el marco de este seminario cerrado en 1965. Concretamente, en esta clase del 24 de marzo, donde se hace mención por primera vez a la exclamación «Pour de Joly». Hay algunos datos acerca del autor que me parecen interesantes para comentarlos. Su apellido original era Lipschutz, proveniente de una familia judía que tiene que emigrar y cambiar su apellido por Leclerc frente a la amenaza del nazismo.
Sergi nació en Alsacia en 1921 y fallece en Argentina en 1994. Se formó como psiquiatra y fue analizante de Lacan. Desde los comienzos estuvo a su lado. Lo acompañó en la organización institucional y fue uno de los miembros fundantes de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. Fue un activo gestor ante la IPA para que reconocieran a Lacan como miembro de la Internacional. Sin embargo, no fue posible. Lacan dejó la institución en 1963 para fundar al año siguiente la Escuela Freudiana de París. Bueno, no lo dejó, lo dejaron. Bueno, más bien lo dejaron, ¿no? Él no quería irse. Sí, sí. Retomamos ahora el sueño del unicornio. Leclerc lo propone como un fragmento del análisis de Philippe. Comienza su exposición con una frase que se podría decir que fundamenta su posición teórica. Dice así: el psicoanálisis resulta ser, pues, una práctica de la letra. La lectura del sueño de Philippe es un precioso ejemplo clínico que ilustra el cifrado de las letras del nombre propio, el sueño de la sed, Pour de Gelée. Me pregunto, ¿podría ser una puesta en juego en el análisis de las letras que abrevian el deseo y el goce del analizante, elementos esenciales que impulsan, atraen y producen formaciones del inconsciente? Bien, vamos al relato. La plaza desierta de una pequeña ciudad es insólita. Busco algo. Aparece con los pies desnudos Lilian, a la que no conocía, que me dice: hace mucho tiempo vi una arena igualmente fina. Estamos en un bosque y los árboles parecen curiosamente coloreados, en tonos vivos y simples. Pienso que hay muchos animales en este horizonte y cuando voy a decirlo, un unicornio se atraviesa en nuestro camino. Los tres caminamos hacia un claro que se adivina más abajo. Por su contenido manifiesto, el sueño recoge como retazo de la víspera el paseo realizado con su sobrina Anne por un bosque donde encuentran huellas. Aparece como resto diurno que enlaza el contenido del sueño. La sed despierta del sueño a Philippe, dado que había comido arenques la noche anterior. Según lo que se detalla en el informe, se podría decir que, a modo freudiano, Leclerc ubica el sueño como realización de deseo, en este caso vinculado a la sed que lo despierta. El sueño se traslada a tres recuerdos infantiles. Desde la plaza desierta se encadena una escena entre los 3 y 5 años en la que había una plaza con una fuente en el centro con la estatua de un unicornio. Esta imagen le conduce al gesto de juntar las manos formando un cuenco para beber agua. Desde hace mucho tiempo se produce la representación de una escena a los 5 años en la que aparece el resplandor de unos árboles y este gesto de las manos colocadas como un cuenco, con el propósito de imitar el silbido logrado por un compañero. Desde Arena Fina y Lilian aparece otro recuerdo de vacaciones y en esta evocación se identifica, tras la condensación entre Anne y Lili, el nombre de Lili, una bella pariente muy próxima, responsable de las primeras sensaciones de seducción. Al escucharlo insistir sobre la sed en la playa de su infancia, Lili lo llamaba bromeando: «Philippe, tengo sed». Y él le respondía: yo tengo sed. Podríamos decir que tenían un código de comunicación singular. Si bien el sueño no se agota en asociaciones, sí nos orienta en su contenido, el deseo de beber anudado a Lili. Leclerc va a decir que esto lo conduce a lo más íntimo de su deseo edípico. Lili es la imagen de una mujer que acoge y comprende el llamado de Philippe. Y la fórmula «Philippe, tengo sed» fija una primera forma de compromiso del deseo de Philippe. La secuencia asociativa, la playa, los granos de arena revelan
la fuente de una fobia, pequeños granos que se le metían en la piel. Recuerda las huellas de sus pies en la playa y su insistencia por lograr que esa zona de su cuerpo se pusiera dura, tan dura como un cuerno. Esto podría mostrar el valor fálico del cuerno del unicornio. El texto nos lleva así a lugares sensibles, en tanto marcas en el cuerpo, trazos de la castración. Philippe tiene una cicatriz en la frente en el mismo lugar en que se ubica el cuerno del unicornio, y también refiere Leclerc que su paciente está circuncidado. En este punto se podría relacionar con otro sueño, el de la podadera, concretamente con una escena donde sueña que un muchacho cae en un pozo, grita muy fuerte, sufre una herida en un talón y en la búsqueda del elemento que pudo provocarlo, solo encuentran una podadera, serpé en francés, cuya pronunciación es muy cercana a Serge, nombre del analista. Leclerc hace un análisis minucioso del sueño, señalando a modo freudiano que en el mismo se describe el deseo sexual infantil. Aparecen así en su singularidad los términos que se encadenaron en las asociaciones del sueño: lili, sed, playa, huella, piel, pie, cuerno, que en francés es corne. Estos constituyen los significantes del sueño. Los dos extremos de la cadena, si recuerdan, empezaba por lili, li, y terminaba por cuerno, escriben el famoso licorne, que es el monumento al fantasma de Philippe. Licor es unicornio en francés. Monumento al fantasma de Philippe y metonimia de su deseo. En lugar de ordenar en una construcción el conjunto de estos significantes, los aísla porque no hay otro modo de escuchar más que la letra, vía que conduce a la verdadera dimensión del inconsciente. El sueño representa la sed de Philippe y realza el deseo de beber. Unicornio, licor, surge de las asociaciones alrededor de una plaza desierta, una fuente, un gesto con las manos para beber agua. Surge el cuerpo en primer lugar, donde se inscribe el trazo. La sed no es ocasional, sino metáfora del deseo de Philippe por Lili. La sed parecería hablar de la necesidad de abertura de un deseo que fue colmado por una madre que fue excesivamente cariñosa. Deseo que la sed no sea satisfecha. La aparición de la fórmula mágica que confiesa al analista Pour de Julie aparece como un enlace sin significación, onomatopeya que Philippe murmuraba, secretamente acompañada de un movimiento corporal, una voltereta. Del texto se desprende que este es el nombre secreto del paciente. Son las letras de su deseo, dan cuenta del goce infantil y constituyen la singularidad de su inconsciente. La letra fija a la vez detiene el goce de ese niño llamado Philippe, porque pour deviene de la repetición molesta de su madre, que le decía pour trésor, que quiere decir pobre tesoro. Li, en cambio, es la presencia amorosa de Lili. En esas vacaciones donde emergen muchas de las asociaciones del sueño. La sed remite al paciente a la nominación. Lili no nombraba con afecto: Philippe, tengo sed. La madre, pour, pobre, palabra que tiene la misma sonoridad de pour y además el mismo significado en francés, pobre. Se podría decir que los nombres que le fueron dados ofrecen letras para esta construcción. Pour deviene entonces de los significantes maternos, li de la bella Lili, y tenemos el de je como eje central. Para Leclerc, este fonema constituiría una especie de grabación literal de los movimientos del cuerpo del sujeto, recuerdos de saltos mortales y piruetas de un niño que fue muy inquieto, movimientos agradables de enrollamiento y desenrollamiento infantiles. Podríamos decir que de ahí se escucha y se lee la forma pour de Ligy, como el equivalente a un nombre propio, donde se conjuga la imagen sonora,
la marca simbólica y la animación al goce. Pour de Gelée es la condensación en forma de exclamación de los elementos sintagmáticos del fantasma fundamental de un sujeto. Los términos de la fórmula son sensibles en el sentido físico, límite que la letra pone al juego indefinido de significación. La letra, soporte material que el discurso toma del lenguaje, se articula al cuerpo erógeno. La fijación de la letra ligada al movimiento del cuerpo, se enlaza a una animación placentera, pone en juego el goce. Este nombre secreto que se dio Philippe en su descomposición y asociación remite, como vemos, a una multiplicidad significativa que conduciría al fantasma. Ahora bien, he vuelto sobre este sueño porque, como les decía antes, esta presentación suscitó un debate intenso y apasionante. Concretamente, en esta clase, los participantes se preguntan si ese Pour de Gelée es o no un fantasma, o si la fórmula contiene solamente los elementos significantes en la base del fantasma fundamental. La primera intervención que se hace en esta discusión que les decía corre a cargo de Jean Oury. Para este psicoanalista, el trabajo de Leclerc le inspiró de manera poética. Lo cito: admitamos que el Pour de Gelée es una gestalt fonemática que se organizó a partir del nombre propio del sujeto. Para Oury, está demostrado en el texto en torno a su nombre y al apellido del padre. A modo de hipótesis, plantea la posible función y génesis de esta gestalt fonemática. Ese Pour de Gelée puede evocar también la concesión de Guillaume sobre el período de la palabra frase no diferenciada. Ese Pour de Gelée, yaculatoria secreta, se acompaña de una especie de voltereta. Sería entonces una especie de palabra frase privilegiada que contiene en sí el origen de todos los desarrollos sintácticos posteriores. También este analista va nombrando otros autores que han estudiado el desarrollo del lenguaje y el desarrollo motor en el niño. Para algunos autores, desde los primeros días de la infancia, el niño es exquisitamente sensible a su nombre. Para otros, los primeros sonidos a los que responde el niño son los que producen sus propios gorjeos, que provocan la detención, sus propios laleos que provocan la detención del gorjeo. Para Jacobson solo se puede explicar la elección de los sonidos en el paso del balbuceo al lenguaje. Oury plantea después que esta gestalt, Pour de Gelée, estaría muy cerca del desvanecimiento del sujeto. Pone de ejemplo un sujeto que sale del coma y responde a su nombre mucho antes de que pueda despertarse ante el ruido que puede producir una frase cualquiera. Es por este punto, va a decir, que podría ubicarse el fantasma. Por eso no está de acuerdo con Leclerc con el punto de ubicación del fantasma en ese Pour de Gelée, porque fundamentalmente el fantasma es en esencia mucho más escópico. Este punto, la prevalencia de lo escopio que Oury plantea como constitutivo del fantasma, es lo que le causa problema a Leclerc. Se pregunta si, analíticamente hablando, no se debe distinguir las formas del fantasma según la naturaleza del objeto, en el sentido lacaniano, es decir, objeto A implicado en el fantasma. Está de acuerdo que si se trata de un objeto de la esfera escópica o de la esfera visual, va a decir Leclerc, el ejemplo que yo escogí, ese Pour de Gelée, se trata de un objeto de otra naturaleza, que es precisamente un objeto del campo de la voz, de la esfera, digamos, vocal y acústica. No sé si es conveniente reducir necesariamente ese objeto A una dimensión escópica, y deja abierta la pregunta. A continuación interviene Jean-Paul Valbrega para expresar su satisfacción por la intervención de Leclerc. Se pregunta si puede considerarse la forma Pour de Gelée un fantasma. Al igual que Oury, no lo cree.
sí considera que la fórmula contiene los elementos de base o los elementos significantes del fantasma fundamental, pero que lo uno no se reduce a lo otro. En cuanto al contenido escópico, no estaría de acuerdo con Uri, sí con la indicación que ha dado Leclerc. Cree que lo que podría poner de acuerdo tanto a los que defienden la escopía y a los que plantean que es necesario hacer distinciones a nivel de las pulsiones en la construcción del fantasma fundamental sería definir al fantasma como una historia contada, que resulta contada, lo que no implica saber quién la cuenta, ni dónde se cuenta y para quién es contada. Lo único es que la historia relatada puede referirse a un contenido escópico o a otro. Para él, lo esencial en el llamado fundamental es que desemboca necesariamente sobre un mito, va a decir. Bueno, va a seguir hablando y termina ahí. Va a terminar su intervención con una pregunta dirigida a Leclerc. Y le va a decir, en su caso, ¿cuáles son las condiciones clínicas de obtención de la fórmula en cuestión, de esa fórmula Pour de Gelée? Para Leclerc es difícil responder. Él mismo dice, me resulta difícil responder en pocas palabras a esta pregunta, pero sin embargo lo hace. Va a decir, viene, dice Leclerc, viene, surge, es entregada. Continúa. Con respecto al fantasma, al tema del fantasma, tal como argumenta Balabriega, está de acuerdo, pero no del todo. Él cree que esta fórmula puede representar para el sujeto un esbozo, por muy frágil que sea, de una historia, y en este caso de Philippe. No solo es una historia, y en este caso no es solo una historia, sino una especie de acción. Se remite al gesto de la voltereta que evocó la realización de la misma, la realización somática que acompaña, ¿no? Como una forma somera de realización del modelo de la historia. A continuación le da la palabra a Lucia Irigaray, para que complete la exposición de Uri sobre el nombre propio o el asunto de la sensibilidad que retoma el problema del cuerpo. Ella anuncia que va a hacer diferentes comentarios. Uno de ellos se refiere a la diferencia que existe entre el nombre y el patronímico. Va a hacer otros comentarios. Para ella el nombre propio es una conjunción de una imagen sonora y de una imagen simbólica. Da cuenta de la singularidad del sujeto, sobre todo a nivel simbólico. Da un ejemplo del niño que generalmente reconoce cuando la madre lo nombra, que él responde al llamado de la madre, y también plantea un problema crucial. Si hay otro, es decir, cuando para el sujeto si hay otro linaje, o sea, la homonimia del nombre entre padre e hijo o madre e hija, que se llamen igual, ¿no? Esto podría suponer una desventaja en el devenir del sujeto. Bueno, otra cuestión que plantea es si el inconsciente nace del encuentro del orgánico con el significante. Pregunta, ¿por qué Leclerc invoca experiencias de exquisita diferencia, movimientos de voltereta que le parece que se sitúan en un nivel propiamente corporal? ¿Quiere decir esto que el comportamiento corporal del lactante está ya organizado de manera paralela al significante? Pregunta si esto no implicaría suprimir el problema de la inserción del significante en el organismo, drama del que nacerá el inconsciente. Para ella, la originalidad del orgánico no se sostiene lo suficiente, a menos que lo que sugiere Leclerc sea una especie de forda que el sujeto prueba en sí mismo para dominar este encuentro primordial entre el orgánico y el significante. Entonces sí tocaría el nivel del inconsciente más arcaico. Leclerc le responde, con respecto al valor privilegiado del nombre propio, que da cuenta de la singularidad de cada cual, pero que solo lo hacen a nivel imaginario, considera que hay que precisar con más rigor qué se entiende por nivel imaginario. Para él, el asunto crucial es la pregunta justamente que ella hace por la implicación del cuerpo, concretamente sobre el encuentro del orgánico y del significante. Y para él es crucial, dentro de las tres cuestiones que ella le plantea, para él es crucial esto. Interviene Lacan en ese momento
para comentar cuestiones relacionadas con el nombre propio. Cree que lo esencial planteado por Irigaray en la distinción del nombre y del apellido es que el nombre lo dan los padres, mientras que el apellido es transmitido. Para él, este es más importante que lo clasificatorio, que opone lo jerénico del apellido a la singularidad del nombre. Va a decir, un nombre no constituye de ninguna manera una singularidad, cuanto más lo esencial es que traduce algo que acompaña al nacimiento del niño y que viene netamente de los padres. El niño ya tiene un lugar determinado, elegido en el universo del lenguaje del propio nombre. Bueno, a continuación, Leclerc va a hacer una serie de comentarios y una serie de reflexiones. Va a nombrar que otro analista va a hacer un comentario teórico, que es Lemoine, perdón, pero él le señala directamente a Leclerc que él no va a hacer ningún comentario teórico, sino que él va a referirse a la última frase del sueño, que para él es esencial, porque justamente esa frase era un llamado a él, al analista, y hacía de este sueño un sueño de transferencia. ¿Qué dice esa última frase? Marchamos los tres hacia una claridad que se vislumbra más abajo. La claridad, clairier, es clara, clair. Lo que invoca el paciente es el nombre de Leclerc. Por tanto, este tiene ya un llamado al nombre de su analista. Otra de las intervenciones es Jenny Lemon, que no que no es ni analista ni médico. Ella anuncia que va a hacer reflexiones más intuitivas. Para ella no se puede ir más lejos como lo plantea Leclerc. No se puede ir más lejos porque en este caso habría que conocer el verdadero nombre del paciente. Habían hablado también como del nombre de El Yaní, hijo del Señor, que también ha sido una de las referencias que había dado Leclerc sobre Philippe. Desde el comienzo, Leclerc dice que el nombre propio está vinculado con lo más secreto del fantasma inconsciente. En el sueño, Philippe tiene sed, logra engañarla, pero no satisfacerla. El sueño así es como una cámara de eco, como si fueran ecos preconscientes. Cuando Philippe en la vida cotidiana dice Lili tengo sed, expresa por lo menos dos deseos, necesita beber y ama a Lili. Para ella, la fórmula no es lo más importante, porque la palabra es ante todo el signo de una necesidad de amor, de un llamado, y sin embargo espera que se le dé de beber, por lo menos en un primer tiempo. Sí, no va a haber coloquio. Bueno, dejamos por aquí entonces. Es muy interesante el planteo que hace, que termina aquí, pero bueno, lo dejamos aquí porque es interesante que pueda haber coloquio. Muy poquito. Esta es una clase efectivamente muy larga. Si la habéis leído, podéis traer otro material, por supuesto. Para que la publiquemos en Umbral. Eso sí. Sí. Para que vean lo que falta. El trocito que falta. Es muy pequeñito el trocito que falta, Vale, pero bueno. Pero lo tenés y podemos publicarlo, Sí, por supuesto. Sí. Sí, es una clase de 30 y pico de páginas, que ninguna de las anteriores ni las posteriores van a ser tan largas. Son generalmente 12, de 12 y 14, y estas son 30 y pico de páginas. Con lo cual, y también vi la necesidad de traer el sueño, bueno, porque toda la discusión se basa en el informe de Leclerc, por eso me pareció pertinente poder comenzar la clase trayendo el sueño y volviendo a retomar cuestiones que, bueno, que habían sido planteadas anteriormente, pero que me parecían fundamentales para el coloquio, ¿no?, que se presenta en esta clase. Aline, sí, adelante, gracias. Es notable que las únicas intervenciones de Norman son para referirse al nombre, que es lo que me interesaba, y después no llegaste ahí, pero la única clase, el único informe, no sé en francés,
que él reivindica es el de una mujer que presenta un estudio de los tapices en la bahía de Cluny, y él dice, deberíamos fotocopiarlo y no sé cómo dice, copiarlo y distribuirlo. Ese es el único informe que elogia. Sí, y yo creo que en verdad, bueno, lo que han planteado los otros analistas es correcto, de que esa frase no es un fantasma. Es un fantasma porque no es ninguno de los fantasmas fundamentales, de las fantasías fundamentales de la que habla Freud. Y cuando le preguntan sobre las condiciones clínicas, también a mí me da la impresión, pero también mía, de que Leclerc está haciéndole ahí como una especie de satisfacer la demanda de Lacan sobre la cuestión de la letra. No tiene consistencia, no ese sueño. O nos faltarían un montón de datos. Claro, eso se lo dicen también. Porque, ¿no? Y bueno, y uno luego puede pensar si en verdad no era del paciente de él, sino que él, el problema del nombre es serio, porque el padre dejó su nombre judío, está bien por el peligro, pero después no lo recuperó, después se siguió llamando Leclerc. El orden no tiene ninguna calidad, digamos eso. Un Leclerc oscuro. Sí, y es llamativo esto que tú dices, Marcela, porque también las pocas intervenciones de Lacan y hay otra intervención de otra analista que relata toda una historia de Norberto. Toda una historia que también, del nombre, una historia y también elogia esta cuestión que aparece en esta clase, ¿no? Como que es llamativo, ¿no? Las referencias que hace, las pocas referencias que hace Lacan aquí. Hay una mano levantada que es de Marcelo de Rojas. Vale, a mí me interesa decir algo y luego Monse, Marcelo y cerramos. Yo siempre pongo el ojo en el arte, ya lo saben. Y quiero comentar una cosa. El unicornio que está en Cluny no es el único. No, Porque los yanquis se robaron en Nueva York está. una abadía que reprodujeron entera en New York con los tapices del unicornio medievales que están expuestos allí. Vale mucho la pena, si uno viaja tanto a París como a New York, hacer el pasaje por toda la historia del unicornio. Esto como dato que tiene que ver con el arte. Pero a mí hay algo que me interesa, que tú pusiste el acento, que tiene que ver con el estilo, porque yo insisto que en este seminario se ve algo del estilo lacaniano en lo social, cómo maneja los vínculos que seguimos sufriendo en las instituciones psicoanalíticas de hoy. Esta cuestión de señalar elegidos, bueno, desde Freud, ¿no? Desde dar los anillos, ¿no? El grupo de los miércoles. Que con el lacanismo se hizo mucho más potente y, bueno, que sigue en boga. ¿Por qué esta discusión o este texto no se puede hacer circular? Efectivamente. A ver, si era él mismo, tampoco se sabía, y si no era, todos lo sabían porque el cotilleo va a la orden del día, con lo cual daba igual. Exactamente. No es el primer y único psicoanalista que habla como si fuese un paciente de su propio recorrido en un análisis. Es interesante eso también. No solamente en el pase se puede hablar de lo que a uno le ha pasado en un análisis, sino que se puede hablar como si fuese otro, ¿no? Y se está dando cuenta de un descubrimiento personal. Pero este es especialmente enrevesado. Y coincido con lo que dice Graciela, que se nota que Lacan había empezado a trabajar el tema de la letra y hay como una demanda a que le den ejemplos sobre la letra. Si li, si lo, si pur, si ne, y entonces, ¿no? Satisfacer la demanda. Sí, no, a mí me parece, sí.
Y yo creo que también no olvidemos que 2 seminarios después, aquí se habla, bueno, del fantasma en esta clase y hay todas las cuestiones que plantea Leclerc en torno al fantasma, que considera fantasma, pero hay como una cuestión de Lacan que yo creo que ya se empieza a establecer en los seminarios anteriores, y creo que este también es uno de ellos, en los que busca lo que está buscando es una lógica, ¿no? Que después en el seminario 14, en la lógica del fantasma, se va a plasmar en estas cuestiones que Vamos va a dejar. planteando.